bienvenidos a Capital de Barrio, la serie de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de Colcapital, en la que les hemos venido contando sobre diferentes proyectos inmobiliarios que transforman comunidades y territorios. Hoy en este espacio nos acompaña Andrés Bejarano, gerente general de Pactia, y hoy con Andrés vamos a conversar sobre los centros comerciales Gran Plaza. Son 8 centros comerciales en total en todo el territorio nacional, que cuentan con más de 180.000 metros cuadrados arrendables y hacen parte del portafolio de Pactia, y sin duda pues han transformado las regiones en las cuales hoy operan. Así que Andrés, gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenido. Daniela, un gusto saludarte, un gusto estar aquí. Saludos para todas las personas que nos ven y nos oyen. Mil gracias, Andrés. Para arrancar, cuéntanos por qué Pactia decide invertir en los centros comerciales Gran Plaza. Muy bien, para entender la historia de esto hay que remontarse a los proyectos inmobiliarios que desarrolló Con Concreto desde el año 2008-2010 aproximadamente. Con Concreto es una constructora muy importante, como todos sabemos, y fue uno de los 2 originadores de Pactia, y había desarrollado previamente a que existiera el Fondo Pactia un portafolio importante de proyectos que le permitían generarse trabajo de construcción, pero también conservar los activos para renta. Y en esto hicieron varias cosas, no solamente centros comerciales, sino bodegas, oficinas y otras cosas. Con los centros comerciales Gran Plaza principalmente, ellos vieron una oportunidad muy interesante en las regiones donde no había centros comerciales. El desarrollo de ciertas regiones asociado a variables económicas, principalmente en algunas de ellas, por ejemplo el petróleo, hacía que hubiera una muy buena oportunidad, y desarrollaron centros comerciales en Florencia, Yopal, Pitalito e Ipiales. Posterior a esto ya se complementó este portafolio con un centro comercial en Soledad y 3 centros comerciales en el sur de Bogotá. Así que esa es la historia de Pactia. Este portafolio, junto con las otras cosas Con Concreto, se juntaron posteriormente con activos de Grupo Argos y fue lo que dio el origen a Pactia. Posterior entrada hubo de Protección, de tal manera que así está el fondo actualmente, y esa es la historia. Ok, ahora estábamos hablando, Andrés, justamente que están en 8 territorios, que han llegado pues justamente pensando en cómo llegar a las comunidades. Entonces, ¿cuál podrías decir tú que es la principal transformación que se ha logrado en las comunidades a través de estos centros comerciales? Es una cosa muy interesante lo que sucede cuando llega un centro comercial a una región donde antes no existía esta oportunidad para las personas. Había personas que tenían que hacer viajes largos en carro para ir a una ciudad donde sí hubiera centros comerciales de primer nivel. Y la transformación que esto genera en las comunidades es impresionante. Además de las novedades que trae, a uno le suena algo normal, pero por ejemplo en Ipiales o en Florencia, los primeros días después de la apertura de los centros comerciales, el plan de la gente era ir a montar en escaleras eléctricas porque eran las únicas que había en la región. Pero el hecho de tener un sitio seguro, limpio, agradable, con las mejores marcas, genera unas transformaciones muy interesantes en las comunidades y genera una minicultura, como se llama por ejemplo en Medellín la cultura metro. Aquí se puede decir que se genera en cada ciudad o en cada región de estas una minicultura Gran Plaza, que ayuda mucho al desarrollo de las comunidades, y estos centros comerciales son puntos de encuentro muy importantes en cada uno de estos sitios. Claro, me imagino eso. Ahora, obviamente, Andrés, todo proyecto pues tiene unos retos. ¿Cuáles para ti crees que han sido los principales retos y aprendizajes que les ha dejado a ustedes desde Pactia este formato de los centros comerciales Gran Plaza desde que está operando? Ha habido muchos retos. Uno de ellos fue convencer inicialmente a las principales marcas de que efectivamente en estas regiones se podía estar. Hay regiones que, gracias a cosas como el petróleo, tienen una capacidad adquisitiva muy importante en las personas de la región, pero no fue un proceso fácil abrir trocha en este aspecto. Otro de los retos que ha habido es
que se presentan altibajos justamente, por ejemplo, regiones que dependen más del petróleo o de otro tipo de actividad como minería o el comercio con Ecuador, como es el caso de Ipiales, tienen muchos altibajos y esto presenta a veces algunas dificultades. Y por supuesto el reto principal que hemos tenido en muchas cosas en Colombia, que es el reto de seguridad, también está presente. Claro. Ahora, para ir cerrando, Andrés, sí me gustaría aprovechar este espacio contigo para conocer cuál es tu visión sobre el futuro de la industria de inversión inmobiliaria en Colombia. Parecido a lo que hablamos ahora, hay desafíos, pero también hay oportunidades. Empecemos por las oportunidades. El sector inmobiliario en Colombia, después de cuando vino la pandemia y la consecuente encerrona derivada de esto, todos sabemos que lo que vino posteriormente fue un aumento de la inflación, un aumento en el costo de los insumos que hacen que los cierres financieros de los proyectos hayan sido retadores y no haya habido tanto desarrollo de infraestructura nueva, lo cual hace que los activos buenos, los activos existentes, modernos, bien construidos, hayan tenido viento de cola. Y por supuesto vemos que va a venir otra ola de desarrollos de nueva infraestructura porque realmente es necesaria, y esto va a ayudar al desarrollo del sector, a lo que ya existe, pero también van a venir cosas nuevas. Sabemos que esto viene. Sin embargo, hay varios desafíos en Colombia. Uno, las tasas de interés, porque este sector depende mucho, o es muy sensible pues a lo que suceda con las tasas de interés, y mientras estas sigan altas va a ser retador tener cierres de proyectos. Y también, por supuesto, el tema de seguridad es complejo. Pero en términos generales, pues Colombia es un país que ha salido adelante de crisis peores que las que estamos teniendo ahora, que yo no sé si se podría llamar una crisis, que es no llamarla dificultades. Saldremos adelante sin duda, y estoy bastante optimista con el panorama que viene para el sector inmobiliario. Así es, comparto completamente tu optimismo. Y mil gracias, Andrés, por acompañarnos en este espacio, por contarnos la historia de Gran Plaza, los aprendizajes y obviamente darnos tu visión sobre la industria. Es un gusto, Daniela. Esto fue Capital de Barrio, la serie de la Cámara de Inversión Inmobiliaria, en la que, como saben, les estamos contando cómo los proyectos inmobiliarios no solo construyen infraestructura, sino que definitivamente transforman territorios y comunidades. Los esperamos en próximas ediciones.